Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Tenemos clase de Evangelios Sinópticos los martes de 6 a 7 de la noche y Cartas Paulinas los jueves de 6 a 7 de la noche. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. ¡Hey, iglesia! Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano.
tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Queridos hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos congregarnos a través de este medio de comunicación. Le damos gracias a Dios porque realmente, a pesar de que no podemos hacerlo personalmente, tenemos estos medios para poder congregarnos, alabar su nombre, exaltar su grandeza y estudiar de la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que tengamos una palabra de oración para dar inicio a nuestra reunión. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Padre Celestial, a través de este medio de comunicación, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas y con nosotros como iglesia, Padre Santo. Bendice, Padre Celestial, a cada persona, Señor, de nuestra congregación, Señor. Bendice a cada persona que se ha conectado hoy, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Padre Celestial, que seas tu Dios tomando control, Padre Celestial, de sus vidas, Señor, guardándolos, protegiéndolos, Señor, llenándolos de tu paz, de tu amor, Padre Santo. Pero en especial, Padre Celestial, que cada uno pueda entender cuál es el propósito que Dios tiene con su vida, Señor, y que puedan alinearse con ese propósito, Dios, para que puedan ser bendecidos por ti, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta reunión, Señor. La ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, tu bendición, Padre Santo. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, declaramos, Padre Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo estará en la vida de cada una de las personas que se han conectado, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo, Dios, tocando el corazón, Señor, de cada persona que se ha conectado esta mañana y que se va a conectar, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas ministrando a su corazón de acuerdo con su necesidad particular. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por este espacio, Señor, que queremos dedicarlo exclusivamente para ti, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo de distracción, todo espíritu inmundo que quiera quitarnos esta comunión contigo, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos, Padre Celestial, que este es un tiempo santo, es un tiempo para ti, Señor. Te rogamos, Dios, que tú ministres a cada uno, Dios, de acuerdo con tu voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. La verdad es que hoy tenemos un tema que es interesante de analizarlo, es una palabra que el Señor nos dio y tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Tiene que ver con un pecado que nosotros cometemos a veces y que de alguna manera con nuestra tendencia pecaminosa viene y se aparece de vez en cuando en nuestro corazón cuando vemos el éxito de otra persona o cuando vemos que otra persona ha logrado algo que nosotros quizás anhelamos, y se llama la envidia. La envidia es uno de los pecados más perversos que hay, porque el sentimiento de envidia no solamente está codiciando lo que la otra persona quiere, sino que de alguna manera se duele porque esa otra persona ha sido bendecida por Dios con eso. Y es un sentimiento que lo lleva a uno a pensar o a trabajar o a maquinar cosas con el propósito de que esa persona que ha sido bendecida no disfrute tanto de la bendición que tiene, sino que quizás pase dificultades, pase vergüenzas o simplemente que pierda la bendición para yo ganarla para mí. Eso es un sentimiento un poco perverso realmente que está en el corazón del hombre y al cual debemos morir nosotros. El Señor nos ha invitado a que muramos a esas pasiones desordenadas que afectan el corazón y que afectan el alma. De hecho, Él ha dicho
quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto significa negarnos a esos sentimientos perversos que hay en nuestro corazón y que a veces afloran, como el sentimiento de la envidia, y que de alguna manera traen consecuencias graves en nuestra vida. La envidia es uno de los principales pecados que hay, y ha sido uno de los primeros pecados que el hombre cometió y trajo consecuencias funestas. Recuerden ustedes que por causa de la envidia, Caín mató a Abel. Dice la palabra de Dios que Caín y Abel le ofrecieron al Señor algunas ofrendas. Y dice la palabra de Dios que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hubieras hecho lo bueno, ¿no serías exaltado? Pero el pecado está siempre a la puerta, pero tú puedes vencerlo. Sin embargo, Caín llamó a su hermano y le dijo: camina, vamos al campo. Y estando en el campo, se levantó contra su hermano y lo mató. Y la razón de su muerte fue solamente por envidia. Y por envidia porque Dios miró con agrado la ofrenda de Adán. Y la razón fue porque él miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero si nos ponemos a evaluar, realmente la ofrenda de Abel fue una ofrenda buena, porque no solamente trajo de los primogénitos de sus ovejas, sino trajo de la grasa de ellas. Eso significa que Abel tuvo que haber sacrificado algunas otras ovejas para traer de la grasa de las ovejas. O sea, él hizo un sacrificio delante del Señor. Hizo una ofrenda realmente mucho más elaborada, más importante, más representativa que lo que hizo Caín, que simplemente cogió frutos de la tierra y se los llevó al Señor. Bien, entonces vemos que la envidia es un sentimiento perverso que trae como consecuencia la muerte. Por eso hemos llamado esta predicación "La envidia mata". De tal manera que tenemos que erradicar la envidia de nuestra vida y no permitir que florezca nunca en nuestro corazón. Vemos muchos casos en la Biblia de envidia, como por ejemplo la envidia por causa de la rebelión de Coré. Coré y sus dos amigos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón y querían ellos ser los sacerdotes. Y bueno, confrontaron a Moisés, y Moisés les dijo: ok, perfecto, entonces vamos a ver a quién Dios quiere escoger. Ofrezcan ustedes el incienso al Señor y nosotros lo ofreceremos también. Y después de que ellos ofrecieron el incienso al Señor, Moisés mandó recoger ese fuego y lo llevó hacia las afueras. Y se desató una mortandad tremenda en los seguidores de Coré. Pero no solamente eso, sino que al día siguiente, en el lugar donde ellos habitaban, en sus tiendas, Coré y sus dos amigos, Moisés le dijo a la gente que se apartaran de allí, no sea que de pronto se abriera la tierra y se los tragara vivos. Y efectivamente sucedió así. Se abrió la tierra y se tragó a Coré, a sus dos amigos y aún a sus casas, y se volvió a cerrar la tierra. La envidia trae muerte. Vemos otro caso, por ejemplo, la envidia que entró en el corazón de Saúl por David. Trajo como consecuencia su propia muerte y la de sus hijos. Jesús mismo fue asesinado por envidia. Los sacerdotes de aquel tiempo, al ver que ellos no podían hacer los milagros que él hacía, decidieron finalmente matarlo. De tal manera que vemos que la envidia es un pecado perverso. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma para los huesos. La envidia es algo que todos conocemos y hoy queremos profundizar un poco sobre esto para que veamos cómo podemos erradicarla de nuestro corazón. Nosotros no podemos evitar que de pronto venga ese sentimiento a nuestro corazón. Así como no podemos evitar que vengan ciertos pensamientos a nuestra mente,
Como decía el famoso teólogo Charles Spurgeon, nosotros no podemos evitar que las golondrinas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido literalmente en nuestra cabeza. Y cuando nosotros sentimos envidia y nos enfocamos en eso y permitimos que ese sentimiento crezca y empezamos a sufrir por las bendiciones que Dios le ha dado a otra persona, definitivamente estamos permitiendo que haya un nido de perversidad en nuestra cabeza, y quizás esas serpientes que describe el arte griego representando la envidia empiezan a surgir en nuestros pensamientos y damos lugar al diablo para que nuestra vida sea realmente desastrosa y que podamos caer en pecados mucho más grandes. La envidia es un pecado porque divide las personas, destruye relaciones, causa discordia, crea un espíritu de amargura y de maldad en nuestro corazón. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16 dice: porque donde hay envidias y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire esa descripción tan sabia. Donde hay envidias y contención, allí hay perturbación, o sea, no hay paz. Hay confusión y hay toda obra perversa. La envidia de alguna manera desata obras perversas. ¿Cómo podemos hacer para poder vencer la envidia? Esto es lo importante que tenemos que ver. Cada vez que viene una tentación, tenemos que entender que es algo que no viene de parte de Dios, pero que Dios siempre, cuando viene una tentación, nos da la salida para que podamos resistir. Recordemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podamos soportarla. De tal manera que cada vez que tengamos una prueba de envidia o una prueba cualquiera, siempre el Señor nos ha creado una puerta para que podamos huir de esa sensación, de ese pecado, de esa tentación que el diablo de alguna manera nos pone. Y podemos siempre acercarnos a Dios, como dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que cuando tengamos esas tentaciones de envidia, vayamos en oración y descarguémonos y démosle gracias a Dios por la bendición que le ha dado a esa persona. Démosle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con ellos. Y cuando nosotros somos agradecidos con lo que Dios le da a otras personas, estamos haciendo punticos para que Dios también nos bendiga. Jesucristo venció la tentación y nosotros también podemos vencer la tentación porque Él nos dio su propio espíritu, nos dio el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Entonces, cuando vengan esos sentimientos de envidia, acuérdese del dominio propio, morir a ese sentimiento, llevarlo a la cruz del Calvario y actuar en una condición en donde la otra persona se sienta bendecida y se sienta que nosotros estamos felices de que Dios le bendijo. Y cuando nosotros logramos bendecir a esa persona aún más, indudablemente el Señor se va a agradar de nosotros porque Él va a decir: hombre, están en la misma sintonía que yo lo bendije y Él también lo quiso bendecir, así que estamos en comunión. De tal manera que es muy importante que nosotros bendigamos a las personas que han recibido bendición y que nos gocemos con ellas y que disfrutemos de la bendición que Dios les ha dado, porque en ese momento estamos preparando nuestro corazón para recibir nuestra propia bendición. Cuando nosotros no sabemos disfrutar de una bendición, quizás caemos en excesos, en extremos, nos volvemos locos. En alguna oportunidad hablábamos de personas que de pronto recibieron una bendición tremenda y no supieron qué hacer con ella. Recordamos el caso de nuestro famoso campeón de los Walters Juniors, nuestro famoso Kid Pambelé. Recibió una gran cantidad de dinero y finalmente no supo qué hacer. Decidió ponerle electricidad al pueblo. Bueno, está bien. Y con el otro dinero, ¿qué hizo? No, pues rumbear y finalmente cayó en las drogas. En fin, supimos que al poco tiempo no tenía dinero ni para vivir. Y entiendo que tuvieron que hacer una colecta para comprarle una casa. Esto es muy triste,
¿Y la razón cuál fue? Que él no estaba preparado para recibir una bendición tan grande. Así pues que nosotros debemos preparar nuestro corazón disfrutando de las bendiciones que Dios le da a otras personas, gozándonos de esas bendiciones y estando agradecido con Dios porque ha bendecido a esa otra persona. Y cuando nosotros empezamos a disfrutar esas bendiciones de terceros, empezamos a condicionar nuestro corazón para que nuestro corazón pueda prepararse para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así pues que es una oportunidad de primero entrenarnos en el utilizar las bendiciones que Dios nos da. Es una oportunidad que Dios nos da también para que preparemos nuestro corazón y podemos planificar nuestra mente de cuando llegue la bendición, qué vamos a hacer con ella. Es una oportunidad que nosotros tenemos para que cada vez que alguien recibe una gran bendición de parte de Dios, podamos nosotros gozarnos con él. Y esto implica que vamos a tener una vida de gozo realmente, porque seguramente Dios está derramando muchas bendiciones alrededor nuestro, y entonces vamos a tener muchos momentos felices, porque vamos a podernos gozar con los que se gozan. Si solamente vamos a estar gozosos cuando Dios nos bendice a nosotros, quizás no vamos a estar tan felices que cuando podemos disfrutar de las bendiciones que Dios le da a otras personas. Ahí vamos a tener muchas oportunidades para estar gozosos y para compartir esa felicidad. De tal manera que cuando dice la palabra de Dios, gozaos con los que se gozan, esto es un mandamiento primero que todo. Y es también un entrenamiento para que nosotros aprendamos a disfrutar de la bendición. Para que cuando llegue la bendición no nos atropelle, no se nos salga de las manos, no tengamos una mente nublada y obnubilada porque no sabemos qué hacer con la bendición y de pronto hagamos tonterías y perdamos la bendición de un día para otro. Así pues que, hermanos, un buen consejo es gozarnos con los que se gozan y nunca envidiarlos, porque Dios tiene una bendición para cada quien. Dios tiene una bendición para cada persona. Dios nos hizo únicos. Dios tiene un propósito especial con la vida de cada uno y Dios tiene una bendición especial para cada persona. Y cada uno es diferente. Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio conocimiento, nos dio unos sentimientos, unas compasiones diferentes. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno. Dios tiene un propósito especial con la vida de cada uno de nosotros y por tanto Dios tiene unas bendiciones especiales para cada uno de nosotros. Recordemos que dice en la palabra de Dios, el Señor cumplirá su propósito en mí. De tal manera que Él va a estar trabajando con nosotros para que nos encaucemos en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y muchas veces viviremos experiencias donde son tratos del Señor para nuestra vida para que volvamos nuestros ojos hacia Él. Acuérdate que dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina. Y muchas veces vienen disciplinas sobre nuestra vida de parte de Dios para que nosotros reflexionemos, para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Dios. Como la situación que estamos viviendo en este momento, la sociedad estaba desenfrenada, la sociedad estaba en una carrera tremenda para tratar de sacar a Dios de todo lugar, de las escuelas, de las familias, desvirtuar todos los principios y los valores que Dios había establecido, sobre todo el valor de la familia. Y Dios permitió esta pandemia para que volvamos a recuperar esos valores y esos principios, para que la familia vuelva a ser lo más importante de la sociedad. Y fíjense que los gobiernos tuvieron que recurrir a las familias para que cuidaran a sus enfermos, porque el gobierno no pudo cuidar a los enfermos. De tal manera que restauraron el valor de la familia en la sociedad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y es un trato, yo pienso que de parte de Dios también, porque estábamos denigrando de la familia. Estamos diciendo que una familia era un perro, un gato y dos hombres o dos mujeres. Y esto no es así. Dios estableció la familia, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, hijos, en fin. Y estableció una orden jerárquica donde el papá es la cabeza del hogar, es el sacerdote del hogar. Y donde los hijos deben respeto a sus padres. Y Dios ha prometido que les bendecirá. Y Dios ha permitido este tiempo de convivencia para que reconozcamos esos principios y esos valores. Y le doy gracias a Dios por lo que ha sucedido en las familias del mundo entero, en donde hemos recuperado estos principios y estos valores. De tal manera que cuando el Señor está tratando con nuestra vida, no debemos juzgarlo y no debemos enfadarnos con Él, sino que tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué quieres traer esto a mi vida? ¿Verdad? A veces nos quejamos
de la disciplina del Señor. Y envidiamos la bendición que Dios le da a otras personas. Pero recordemos que el Señor está tratando con nuestra vida porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Fuimos creados con un propósito y el Señor quiere cumplir ese propósito en nosotros. Así pues que Él permite esas situaciones difíciles para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Él, revisemos nuestra vida y evaluemos realmente si estamos de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. La envidia no se conforma con obtener algo, sino que procura que la otra persona a la cual se envidia de alguna manera sufra, que no goce, que no disfrute. Se trata de que esa otra persona la descalificamos para que pueda tener esa bendición y de alguna manera como que le hacemos un poco de mal ambiente, etcétera. Es un sentimiento perverso que no debemos permitir en nuestra vida. La envidia siempre la ocultamos. Los psicólogos dicen que la envidia es un sentimiento que se oculta y que la gente no reconoce, pero que sí se manifiesta de alguna manera. Y muchas veces lo vemos, ¿no? Personas que se ofenden por envidia porque de pronto el pastor saludó a una persona y a la otra no la vio quizás o no se dio cuenta que estaba ahí. Y dice, no, ese pastor no me saludó, en cambio se saludó a la otra persona muy efusivamente y a mí ni me miró, pues yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Verdad? Pasan ese tipo de situaciones, de tal manera que tenemos que entender que la envidia realmente es un sentimiento perverso en nuestro corazón y tenemos que morir a la envidia. La envidia ha traído una gran cantidad de consecuencias graves para la sociedad. Por ejemplo, la anorexia. La anorexia viene porque hay personas que envidian a otras porque son más flacas, porque está de moda ser flaco, ¿verdad? El adulterio viene por consecuencia de la envidia. Personas que envidian a alguien por la persona que está con ellos y entonces se la roban, ¿verdad? La amargura, se resiente con la gente por cosas que desea que hubiera logrado. Los conflictos, la crítica, los chismes muchas veces vienen por causa de la envidia. Nos exaltamos a nosotros mismos, pero ponemos por el suelo a los otros simplemente por envidia. La envidia trae deshonestidad, trae exageración. Exageramos los logros propios para hacer que los de los demás no sean tan relevantes. La envidia hace que caigamos en hipocresía. Le besamos la mano a la persona que estamos envidiando, pero después detrás de ella estamos hablando mal. Homicidios, lo vimos con el caso de Caín y muchos otros casos que están en la palabra de Dios y que hemos visto en la historia. La envidia trae inseguridad, porque la persona realmente no tiene identidad de lo que es. Puede generar manipulación, influye en otras personas para hacer daño o dañar la imagen de la persona que está siendo envidiada, ¿verdad? La envidia puede traer muerte, puede traer murmuraciones, chismes, obsesiones. Nos obsesionamos con que la persona se sienta mal y, en fin, la envidia es realmente un pecado perverso que no debemos permitir que esté en nuestro corazón. La envidia nos puede convertir en hambrientos de poder, en rudos, en sarcásticos, en odiosos, en tacaños, en tercos, en puntillosos, en inclementes, en ingratos, en crueles y en vanos. La envidia puede convertir a la persona en un adicto al trabajo. Lo puede convertir incluso en delincuente. Lo puede llevar a hacer actos ilegales simplemente para poder lograr cosas, para poder demostrar que él también puede. De tal manera que la envidia es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida. El corazón apacible es vida para la carne, pero la envidia es carcoma para los huesos. No puedo decir que la envidia produce cáncer de huesos, pero esto es lo que dice la Biblia, que es carcoma para los huesos. ¿Vale la pena la envidia? No vale la pena, para nada vale la pena. Destruye la amistad, destruye las relaciones, destruye las familias, destruye los negocios, destruye los proyectos, destruye los vecindarios. La envidia realmente es un generador de disensión, de pleitos, de pecado. Es un pecado supremamente destructivo.
Pero si es tan destructivo, ¿cómo hacemos para sacarla de raíz? Yo quiero invitarlos a que miremos cómo podemos hacer para erradicar la envidia de nuestro corazón. La envidia es algo natural en nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero reconocemos que es un pecado bien destructivo. Vivimos en una sociedad que está llena de envidia. La publicidad está basada en quiero lo que tienes y quiero más y lo debo tener. La publicidad está basada en despertar esa envidia hacia las personas que tienen, que viajan, que disfrutan, y nosotros nos merecemos igual o más que ellos. De tal manera que la envidia es uno de los sentimientos que más es explotado a nivel publicitario. De tal manera que tenemos que erradicar la envidia de nuestro corazón y evitar ser manipulados por el consumismo. Los vecinos remodelaron. Si hubieras visto esos baños, pues nosotros tenemos que remodelar también porque no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Y esta publicidad la vemos todos los días. Y este tipo de motivación la vemos, despertar la envidia. Entonces tenemos que hacer esfuerzos por ser igual a ellos. Tenemos que hacer esfuerzos por igual viajar que ellos. Tenemos que hacer esfuerzos por comprarnos ese carro último modelo porque fulanito ya se lo compró, ya se endeudó. Entonces yo también tengo que hacerlo porque no puedo quedarme atrás, ¿verdad? Esta competencia por el consumismo realmente es manipulada por la envidia. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 20 y vamos a ver un tema que está escrito en la Biblia que nos va a enseñar qué no debemos hacer para no dar lugar a la envidia. ¿Qué es lo que debemos hacer para no dar lugar a la envidia? En Mateo 20, en el libro de Mateo, capítulo 20, vemos la parábola de los obreros de la viña. Y dice así la palabra de Dios: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, salió 5 veces, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y llegaron los que habían ido cerca de la hora 11ª y recibieron cada uno 1 denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir mucho más, pero recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo, él les dijo: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me es permitido hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muy bien, vemos aquí, hermanos, entonces que el padre de familia que he representado es Dios realmente, se está refiriendo a Dios y al reino de Dios. O sea, no importa qué edad lleguemos nosotros, el Señor nos va a dar la misma salvación. Y hace un recuento del padre de familia que salió en 5 oportunidades. Primero salió a la primera hora del día. En la costumbre hebrea, la primera hora del día son las 6 de la mañana. Salió a las 6 de la mañana y contrató a unos obreros por 1 denario un día.
y luego salió a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, y también les dijo que les pagaría lo que sea justo. Pero finalmente también salió a las 5 de la tarde, ellos trabajaban de 6 a 6, trabajaban 12 horas, y consiguió otros trabajadores que trabajaron solamente 1 hora, pero les pagó a todos 1 denario. Él no cometió ninguna injusticia, porque los que trabajaron todo el día estuvieron de acuerdo en trabajar por 1 denario. Y a los demás les dijo que les pagaría lo que sea justo. Y note que la justicia de Dios es una bendición tremenda, porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Pero los que trabajaron todo el día, dice la palabra de Dios, que se llenaron de envidia y murmuraban contra el padre de familia porque había sido bueno con los demás. De tal manera que empezaron a compararse. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros para no crear envidia en nuestro corazón es evitar compararnos con los demás. Yo recuerdo ese poema de Desiderata que decía: si te comparas con los demás terminarás vano y amargado, porque siempre habrá alguien más grande y más pequeño que tú. Así pues que el compararnos no vale la pena. Y la Biblia dice que no debemos compararnos, que es tonto, que no vale la pena. Y la Biblia dice que las comparaciones son necias, porque nosotros somos únicos delante de Dios, de tal manera que no tiene sentido compararnos los unos a los otros. Pero normalmente estamos siempre comparando nuestra figura, estamos comparando nuestra inteligencia, estamos comparando nuestra casa, nuestro carro, nuestros logros, y esto indudablemente genera sentimientos perversos en nuestro corazón. No debemos compararnos por 2 razones. Primero que todo, porque usted es único y Dios tiene un propósito especial con su vida. El Señor tiene un plan específico para su vida, no es el mismo plan para todos. Si se compara, cometerá siempre uno de estos 2 pecados: orgullo o envidia. Orgullo porque si se siente superior a los demás va a decir: ah, claro, yo soy mucho mejor que fulano de tal, ¿verdad? Y su corazón se va a llenar de orgullo. Pero si no, entonces se va a llenar de envidia, de tal manera que no es bueno compararse. La Biblia dice que lo que más importa en la vida no es su éxito, sino sus relaciones. Entonces, ¿vale la pena dar lugar a la envidia, sabiendo que la envidia daña nuestras relaciones? Ante los ojos de Dios seguro que no. Cuando llegue al cielo, el Señor no le va a preguntar cuánto dinero produjo, cuántas empresas montó, cuántos empleados tuvo, cuántas ventas hizo al año, cuántas casas logró comprar, cuántos edificios pudo poseer. El Señor le va a preguntar: ¿qué tanto sirvió? ¿Qué tanto amor dio? ¿Cuánta gente realmente puede estar agradecida porque usted estuvo en su vida? ¿Cuánta gente se salvó por causa de que usted le compartió del amor de Dios? El Señor te va a preguntar: ¿cómo te fue con tus relaciones? Porque te puse en la tierra para amar y para servir. La envidia ocurre cuando realmente no conocemos a las personas íntimamente y las vemos de lejos y de alguna manera envidiamos un poco lo que tienen y el éxito que han logrado. Pero cuando nos acercamos y conocemos de sus luchas, conocemos de sus batallas, de sus sufrimientos, de sus angustias, de su historia, quizás no estábamos dispuestos a pagar el precio que ellos han pagado, el esfuerzo que ellos han hecho. A veces cuando nos acercamos a las personas y las conocemos, podemos ver que realmente no es tan bueno como nosotros pensaríamos, que no son tan felices como nosotros pensaríamos, y empezamos a ver sus arrugas y vemos sus puntos débiles. De tal manera que la envidia es algo que realmente no tenemos que alimentar en nuestro corazón, y tenemos que más bien ayudar a esas personas que han sido bendecidas por Dios para que ellos puedan ser también canal de bendición para otras personas. Podemos ver el caso con las celebridades. Muchas personas envidian a las celebridades porque están en la televisión, en las revistas, etcétera, y son muy famosas. Pero si nos acercamos a ellas nos damos cuenta que son personas realmente vacías y tristes, porque no tienen vida privada, no pueden tener una relación estable, finalmente caen en drogas, caen en adicción
y las vemos haciendo fila en las clínicas, haciéndose tratamientos. Esto realmente no es una vida envidiable, pero muchas personas las envidian porque simplemente tienen fama y tienen fortuna. Cuando nos acercamos a los demás, realmente nos vamos a dar cuenta cómo son y qué tipo de vida están viviendo. Y normalmente encontramos vidas vacías que necesitan del amor de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos entrar, donde debemos compartirles el amor del Señor para que ellos puedan vivir una vida plena. Y esas vidas transformadas por el amor de Cristo serán de gran utilidad para la obra de Dios. El Señor tiene un propósito especial para nuestra vida y Él quiere que nosotros disfrutemos de la gracia de Dios hacia otros. Los obreros que habían sido contratados primero pensaron que recibían más que los otros, porque cuando el que estaba trabajando 12 horas se dio cuenta que el que trabajó 1 hora recibía un denario, dijo, quizás dijeron que un denario por hora y estaba esperando recibir 12 denarios, pero lo que se había convenido era un denario por el día. Ellos sintieron envidia en su corazón y no pudieron disfrutar del fruto de su trabajo porque recibieron ese denario con desprecio, con mal gusto, en vez de haberse gozado con las personas que recibieron también un denario y haber celebrado con ellos que les pagaron un denario por 1 hora de trabajo. De tal manera que tenemos que saber que es natural de alguna manera que nosotros tengamos algunos brotes de envidia en nuestro corazón. Normalmente envidiamos a personas que son nuestra competencia o que están en el mismo rol o en el mismo trabajo que nosotros desempeñamos. Normalmente envidiamos a personas que están teniendo éxito en el área en que nosotros trabajamos, de tal manera que eso tenemos que detectarlo muy pronto y morir a eso, morir a esa envidia. No envidiamos a personas que tienen éxito en otras áreas de sus vidas. Pero sí es importante que nosotros reconozcamos que a veces hay brotes de envidia en nuestro corazón y tenemos que eliminarlos de nuestra vida. Y realmente la envidia se convierte en una elección. Puede ser que el sentimiento nazca espontáneamente, pero es nuestra elección alimentarlo y engrandecerlo o eliminarlo. Y dice la palabra de Dios que tenemos que eliminar esos sentimientos. Tenemos que aprendernos a regocijarnos en la voluntad de Dios para otras personas y allí tendremos mucho más razones para vivir felices. Recordemos que una tristeza compartida se corta por la mitad, se divide, pero una alegría compartida se multiplica. Así pues que aprendamos a disfrutar con las personas que son bendecidas por Dios. Tenemos que también entender que debemos ser agradecidos con lo que tenemos. El Señor nos ha dado muchas cosas, muchas bendiciones, pero nos fijamos en lo que nos falta, no en lo que tenemos. Y tenemos que enfocarnos justamente en lo que tenemos. Ellos nos enfocaron en que iban a recibir un denario. Ellos se enfocaron en que los otros iban a recibir un denario por el mismo trabajo que ellos hicieron. De tal manera que tenemos que ser agradecidos porque tenemos ese trabajo. Ellos deberían estar agradecidos porque tuvieron esa oportunidad de trabajar y de haber ganado ese denario al día. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:11, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tenemos que aprender a gozarnos con los demás. Tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que tengamos, sea poquito o sea mucho, ¿verdad? Porque todo viene de la mano del Señor. 1 Corintios 4, del 7 al 8 dice, no es todo lo que tienen y todo lo que son puros regalos de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de todas estas comparaciones y competiciones? Ya tienen todo lo que necesitan. Amén. El Señor es nuestro proveedor. Y el Señor nos dio una fórmula. Si queremos ser más que los demás, Él nos dio una fórmula. Nos dio la clave, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículos 26 y 27. Que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. De tal manera que
ya sabemos cómo poder lograr el éxito y cómo poder ser superior a los demás. Esto es a través del servicio. La envidia está basada en un mito, y el mito es: debo tener más para ser feliz. Pero realmente nos quedamos enfocados solamente en el dolor que nos causa el hecho de que otra persona es bendecida y nosotros no. Y empezamos a decir: ¿por qué ellos? Yo merezco lo que ellos tienen, ¿por qué no yo? Y esto trae sentimientos perversos en nuestro corazón y daña nuestra paz. Si pudiéramos estar agradecidos por lo que tendemos, si pudiéramos estar agradecidos por lo que tenemos, podríamos disolver totalmente esos sentimientos de envidia. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés dice: es mejor estar satisfecho con lo que ya tienes que estar siempre queriendo lo que no tienes. Y esto es algo que tenemos que considerarlo bien en nuestra vida. Estemos contentos y satisfechos con lo que tenemos y disfrutémoslo. Y no estemos sufriendo por lo que no tienen. La envidia no es no tener un deseo de superación o un sueño o una meta. Eso no es envidia. Esos son planes que nosotros podemos ir desarrollando, sobre los cuales podemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a conseguir esas cosas, etc. Pero la envidia es resentirse con alguien porque ya tiene algo que yo deseo. Es resentirse con alguien que de alguna manera ha sido bendecida por Dios y que está trayendo en nuestro corazón un sentimiento perverso. Otra actitud que es muy importante para vencer la envidia es confiar en Dios cuando la vida nos parece injusta. Cuando pensamos: uy, no es justo lo que está sucediendo, no es justo tal cosa. Bueno, no juzguemos, simplemente descansemos en Dios y confiemos en Él. Los obreros solo trabajaron una hora, la hora más suave. Sin embargo, los has hecho igual que nosotros, le dijeron al Señor. Y el Señor, ¿qué les contesta? Le dice: yo no les defraudé nada, les pagué exactamente lo que acordamos. ¿Qué les importa a ustedes si quiero pagar a ellos lo mismo que ustedes? ¿No tengo yo derecho de hacer lo que yo quiera con lo que es mío? El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que enfocar nuestros pensamientos en las cosas buenas, no en las cosas malas. Primero de Juan 2:6 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la envidia es algo que viene del mundo. En esencia, la envidia es un problema que cada uno empieza a entablar contra Dios. Cuando una persona está siendo envidiosa, realmente su batalla no tanto es con la persona a la cual está envidiando, sino su batalla es con Dios. Está haciendo un juicio de valor contra Dios y de alguna manera está levantando una gran cantidad de argumentos contra Dios para enjuiciar a Dios y decirle: Señor, tú no has sido justo conmigo porque has bendecido a esa persona cuando yo merezco la bendición. Y esto realmente es un pecado mucho más grande. De tal manera que Dios no debe ser juzgado por nosotros, no somos nadie para poder considerar estar juzgando a Dios. Y por lo tanto Dios espera que nosotros nos arrepintamos. Y muchas veces nosotros no recibimos la bendición de Dios porque quizás el Señor nos ha dicho que cambiemos en determinadas áreas de nuestra vida y nosotros seguimos empecinados en vivir en nuestra carne, en los deseos de nuestra carne, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, dando lugar a envidias, a pleitos, a disensiones, etc. Y por eso no llega la bendición a nuestra vida. Acuérdense que estudiamos que Dios bendice los hogares que viven en armonía. Y si nosotros logramos la armonía en nuestro hogar, la bendición va a llegar a nuestro hogar. Pero el Señor dice en la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. De tal manera que si no le ha llegado la bendición que usted estaba anhelando, revise su vida y mire qué área de su vida debe cambiar para que la bendición de Dios pueda llegar. El Señor no retarda su promesa, el Señor lo que promete lo cumple, pero
acuérdense que cada promesa tiene una premisa y la premisa es una condición que nosotros tenemos que cumplir. Y si cumplimos esa condición, entonces la bendición de Dios va a llegarnos. De tal manera que el Señor no retarde su promesa, sino que Él espera para que nosotros procedamos al arrepentimiento. O sea, que dejemos esas malas prácticas en nuestra vida y volvamos nuestros ojos hacia Dios en obediencia a su palabra, en humildad y en arrepentimiento. La vida realmente nos trae muchas situaciones en donde la envidia puede aflorar. Y la envidia realmente es la fiebre, es cuando se demuestra que hay algo que está mal en nuestra vida. Y eso que está mal es realmente la desobediencia a Dios. Esa es la infección que está generando la fiebre de la envidia. Por último, tenemos que enfocarnos en el plan de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y lo que le dijo el padre de familia a los obreros: tomen su dinero y lárguense y váyanse, ¿verdad? Vivan sus vidas, sigan adelante. No se preocupen porque yo soy bueno con los demás. Miren por ustedes mismos cómo salir adelante. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera particular que tenemos por delante. Dios nos dio una carrera particular, una carrera a cada uno de nosotros, y es donde tenemos que estar enfocados. Entonces vemos que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno, y que cada uno fue creado con unas virtudes, con unos talentos, con un destino. Dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este texto nos muestra que realmente Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, Dios nos da unos dones, unos talentos especiales a cada uno. Y Él espera que nosotros respondamos de la misma manera y que pongamos al servicio de la sociedad esos dones y esos talentos. Y que encontremos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y por lo tanto, las bendiciones que Dios nos da van a ser muy diferentes a las bendiciones que le da a otras personas. Dios tiene una gran cantidad de bendiciones para su vida, pero es necesario que usted empiece entonces a vivir en comunión con Dios, a obedecer su palabra y prepárese a recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida, gozándose con las bendiciones que Dios les da a los demás. Quiero animarlo a que tenga un colega espiritual, una persona con quien orar, una persona que pueda decirle cada vez que usted se distraiga: hombre, enfóquese en el propósito que Dios tiene con su vida. Memorice algunos versículos de la Biblia, memorice esas promesas que Dios le ha dado y no dé lugar a los celos en su corazón, porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago 3:16. De tal manera que es muy importante que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito con nuestra vida y no importa que nosotros estemos de últimos en alguna oportunidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:16: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así que si usted está de último, no se preocupe, que va a ser primero. Amén. De tal manera que confíe en Dios, descanse en Dios, no se preocupe por lo que suceda a su alrededor, gócese con los que están bendecidos por Dios. Acuérdense que si quiere ser grande, tendrá que hacerse el servidor de todos. Dios no le preguntará sobre qué cantidad de dinero pudo producir. Él no le va a preguntar cuántos edificios tuvo, cuántas empresas tuvo. Él le va a preguntar qué tanto sirvió. Amén. De tal manera que ponga al servicio sus dones y talentos, al servicio de la iglesia, al servicio del Señor, al servicio de la obra de Dios. La vida es acerca de servir, no de adquirir. De tal manera que enfóquese en el propósito que Dios tiene para su vida y va a llevar una vida más feliz, más próspera, más amable. Cuando nosotros nos enfocamos en servir, definitivamente vamos a poder llevar una vida mucho más agradable. Leía un escrito hace unos días que nos decía que un estudio que hizo una universidad de los Estados Unidos encontró que la gente que trabaja en ayuda social y en obras sociales tiene más larga vida, porque de alguna manera
pueden disfrutar de esa bendición que ellos están llevando a los demás. De tal manera que yo quiero invitarlos a que nos preocupemos un poco por el servicio más bien hacia los demás, en vez de estar codiciando y envidiando los bienes ajenos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Llénanos, Señor, de tu presencia, Señor, cada día. Permite, Dios, que el amor de Dios siempre sea llenando nuestro corazón, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes a remover, Señor, toda envidia que haya en nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos a dejar de compararnos con otros, Señor. Ayúdanos a disfrutar de la bondad que tú tienes hacia otras personas. Ayúdanos, Señor, a comprender que no hay una cantidad ilimitada de tu gracia, Señor, y que hay suficiente para todos, Padre Celestial. Ayúdanos a recordar que no tenemos mucho más de lo que merezco, Señor. Ayúdanos a recordar que ya tenemos mucho, Señor, y aún más de lo que nosotros merecemos, Padre Santo. Te pido, Dios, que nos perdones, Padre Celestial, por no estar agradecidos, Señor, con todo lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por no ver todas las bendiciones que tú nos das, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque cuando nos parezca la vida injusta, Señor, podremos entender, Padre Celestial, que tú tienes un propósito, Señor, con todas las cosas, Señor, y que todas las cosas ayudan para bien, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Señor, a pensar en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a enfocarnos en el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, ser exactamente lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre Celestial, que la vida se trata acerca de las relaciones y no de acumular riquezas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a servir a otros en amor, en lugar de envidiarlos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo que estamos viviendo, Señor, este tiempo de confinamiento, Padre Celestial. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas dándonos, Padre Celestial, la paz en nuestros corazones, Padre Santo, para que podamos tener tiempos de convivencia en familia, Señor, que sean edificantes, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantener la armonía en nuestros hogares, Padre Santo. También te damos gracias, bendito Dios del cielo, por nuestros gobernantes, Padre Santo, porque tú les des sabiduría de lo alto, Dios, para tomar las decisiones adecuadas oportunamente, Padre Santo. Que seas tú, Dios, dándoles los medios, los recursos, Padre Celestial, para poder frenar esta pandemia, Padre Santo, pero a la vez, Padre Celestial, danos las estrategias, Dios, para poder reactivar la economía, Padre Celestial, y que la gente no pase hambre, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a salir adelante y a pasar este tiempo de crisis, Señor, este tiempo de prueba, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada una de las familias, Señor, que se ha conectado en esta mañana, Padre Santo. Sé tu Dios llenándola, Señor, de tu paz y de tu amor, Padre Celestial. Pero en especial, Padre Celestial, dale la provisión que necesitan, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas en esta mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque somos un cuerpo, Padre Santo, y cada uno de nosotros tiene una función específica en el cuerpo de Cristo, Padre Celestial. Y por eso, Señor, no tenemos que envidiarnos tampoco, Señor, porque tú tienes un propósito con cada vida, Señor, y tienes una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por cada una de las familias de la iglesia, Señor. Yo te pido, Dios, que tú, Señor, seas tomando control, Padre Celestial, de la unión familiar, Señor, del respeto mutuo, Padre Santo, de la tolerancia, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, a pasar este tiempo, Señor, de trabajo en casa, Señor, este tiempo de refrigerio, Señor. Un tiempo, Señor, en el que podamos disfrutar de nuestra familia, Señor, y podamos crecer en nuestra relación familiar, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, y en esta mañana, Señor, queremos hacer una oración especial por los Estados Unidos de América, Padre Santo, y por el mundo, Señor, porque cesen ya las manifestaciones racistas, Padre Celestial, o antirracistas, Señor. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas colocando tu mano poderosa, Padre Celestial, y trayendo paz, Padre Santo, trayendo tranquilidad, trayendo sosiego, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas bendiciendo a los Estados Unidos, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que seas tu Dios parando la pandemia allí, Señor, de este país, Padre Santo. Que seas tu Dios respaldando al presidente Donald Trump, Padre Santo, que es un defensor de la fe, Padre Celestial. Te
Ayúdanos, Señor, para que cesen las revueltas, Padre Santo, que cesen las manifestaciones, Señor, y que tú, Señor, seas bendiciendo este país, Padre Santo, calmando los ánimos de las gentes, Padre Celestial, y que por gracia tuya, Señor, esté en este gobierno, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, también por el presidente Duque, Señor, lo bendecimos, Padre Celestial, y te rogamos, Dios, que bendición tu Padre Santo, y que tú, Señor, seas dándole sabiduría a lo alto, Dios, para poder manejar esa pandemia, Padre Celestial, de tal manera que no se esparce, Padre Santo, que no colapse el sistema de salud, Padre Celestial, sino que tú, Señor, estás trayendo una medicina, Padre Santo, para poder curar a todos los enfermos y necesidades que tienen que utilizar las unidades de cuidados intensivos. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia, Padre Santo. Te entregamos, Señor, esta semana que comienza y te suplicamos, Señor, tu bendición y tu protección, Padre Santo. Toma control, Padre Celestial, de nuestras actividades económicas, Señor, de cada una de las empresas, Señor, de los trabajos de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Sé tu Dios proveyéndoles, Señor, para todo lo que les falte, de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por ella, Padre Celestial. Nos retiramos de este lugar, Señor, pero seguimos en tu presencia, Dios, y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregarnos virtualmente, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Tenemos clase de Evangelios Sinópticos los martes de 6 a 7 de la noche. Y Cartas Paulinas los jueves de 6 a 7 de la noche. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo
y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.